Esto es Agencia Conciencia Network. Yo soy Andrea Elena y hoy estamos en una cápsula más de Corea en 10 minutos para Conciencia Coreana de la Agencia Conciencia Network. Hoy les voy a hablar sobre un tema un poco diferente a lo que nosotros hemos venido viendo a lo largo de nuestras cápsulas pasadas, que recordarán que hablamos sobre el periodo de los 3 reinos, aunque también hablamos un poco de los reinos tempranos y posteriormente nos iríamos al periodo del reino unificado de Silla, específicamente en la cultura y en el arte, para ser más precisos. Hoy nos vamos a ir un poquito más adelante y digamos que nos vamos a saltar la parte del reino de Joseon, aunque sí llegaríamos un poquito hasta el año de 1903, cuando recordemos que la dinastía Joseon aún estaría, porque esa termina en el año de 1910. Bueno, hoy vamos a hablarles específicamente del cine. El cine coreano, que al inicio era el cine pero que abarcaba toda la península y que hasta el año de 1945 seguiría siendo el cine coreano y posteriormente ya lo encontraríamos como el cine surcoreano. Bueno, el cine coreano tiene influencia muy importante de Japón. Recordemos que entre 1905 y 1910 Japón absorbe completamente a Corea y lo vuelve en su colonia. Y es ahí donde empieza la influencia japonesa desde el punto de vista de las bellas artes sobre Corea. Y esto es en el año de 1910, cuando empieza a introducirse, llamémoslo, algo que se llamaba el kinodrama. El kinodrama se trata de ciertas imágenes móviles que se utilizan en el teatro japonés para darle cierta espectacularidad, ¿saben? Y esto es básicamente lo que se empieza a introducir en este año que les comento, de 1903, en Corea. Posteriormente encontraríamos otros más que ya sería durante el colonialismo, que recordemos que duraría hasta el 45, y esto lo empezamos a ver en el año de 1919. Uno de ellos sería con Dancing Sa. Dancing Sa, que es un cine. Digamos que sería el primer cine que encontraríamos en Corea. Posteriormente, ya cuando tenemos entrado bien, digamos, esta parte de absorción del imperio japonés sobre Corea, encontraríamos un nuevo cine. Este cine comienza en 1920. En realidad comenzaría entre 1923, donde encontraríamos estos primeros películas a las que se le llamaría películas de resistencia. Una de ellas es El juramento de Wonhwa. Posteriormente, hacia el año de 1926, encontraríamos la película de resistencia más importante, yo creo que es la icónica, y que sería la de Arirang, hecha en el año de 1926 y fue realizada por el cineasta Naum-gyu. Esta de manera particular es muy importante porque es la primera que habla sobre los movimientos independentistas que se suscitarían a lo largo de todo el periodo de la colonia japonesa sobre Corea.
Después empezarían a surgir otro tipo de cines, que sería en el año de 1937, y ahí es que también quiero recordarles que durante esta década de los 20 Japón empezó a ser un poquito más condescendiente con Corea en cuanto a la parte cultural. Sin embargo, ya posterior, finales de los 30, ya a lo largo de los 40, volvería a ser esta política de prohibición tan fuerte que mantuvo. Bueno, hacia la década de los 40 surge una nueva oleada de cineastas. Estos cineastas empiezan a tener también esta idea de libertad, esta idea de nacionalismo. Estas cuestiones se empiezan a ver en las películas y una de ellas se llama así, Viva la Libertad, y esta sale en el año de 1946. Hacia la década de los 50, con el estallido de la Segunda Guerra, de la Guerra de Corea, que recordemos que esta fue entre 1950 y 1953, empiezan a haber estos como documentales, ¿saben? Donde se empieza a concientizar a los militares de la importancia de luchar. Quiero decirles que en esos momentos los del norte estaban concientizando a su milicia en contra de los Estados Unidos, precisamente por ser los yanquis, precisamente por ser el pueblo invasor. Y en el caso de Corea del Sur era irse en contra del comunismo, ¿no? Entonces no era propiamente hermanos contra hermanos, ¿no? Llamémoslo, sino era un sistema político contra otro. También para la década de los 60, que debo recordarles que la década de los 60 ha sido un periodo muy difícil en la parte económica en la historia de Corea del Sur, aparecen ciertas películas muy interesantes, porque estas fueron básicamente como 1500 películas, y estas tuvieron como este tinte como tipo de rebeldía, juventud. No les podría hablar de libertinaje, pero sí de una libertad como más joven, válgame. Y estas temáticas empezaron a verse en estas 1500 películas de las que yo les hablo. Otras empiezan a surgir también en esta década y son las que salen específicamente de la literatura, aunque yo debería decirles que básicamente son de las que salen de las novelas. Ya para la década de los 60, finales de los 60 y de hecho a la década de los 70, básicamente Juche es el que sube al poder en Corea, y ya estamos hablando de Corea del Sur. Y entonces aquí es donde vemos la apertura a estas nuevas cadenas televisivas y que de alguna u otra manera permiten que se lancen estos elementos cinematográficos y que se puedan conocer en el extranjero. Es así como empieza a surgir esta nueva oleada de cine coreano. En esta ocasión solo nos vamos a quedar hasta la década de los 70, porque en la próxima cápsula quiero hablarles un poco más sobre el cine coreano a partir de la década de los 80 y hasta la actualidad. Es por eso que considero que en estos momentos hasta aquí creo que es suficiente para que ustedes puedan conocer un poco sobre la historia del cine coreano. Recuerden que cuando nosotros hablamos de cine, no solo son las imágenes proyectadas por la linterna, ¿no? Por este ojo de linterna, sino también es el contexto en el que éstas se desenvuelven, y como ya les he explicado a lo largo de esta cápsula, tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo en Corea en esos momentos. Y como cada vez también voy a darles mi recomendación, y esta vez va a ser de una película hecha en el año del 2016 que se llama Sunjung y también es conocida en inglés como Pure Love y Unforgettable. Esta película fue hecha, como les digo, en el 2016 y protagonizada por Kim So-hyun y también por Joo Kyung-soo. Muchos dirán que conocen a Joo Kyung-soo, que es básicamente tío de EXO, y realmente creo que esta película vale mucho la pena. No se las quiero comentar, pero en estos momentos estamos escuchando de fondo una muy bella melodía, y de hecho pedí que la pusieran precisamente porque tiene que ver con esta película.
No les quiero contar de qué trata porque me interesa que la vean, y también quiero decirles que van a llorar la mitad de la película porque el pobrecito de Diogo Do Kyung-soo, lo mismo que Kim So-hyun, van a sufrir mucho. Bueno, antes de irme quiero mandar un saludo a un grupo de segundo semestre que estudian en una escuela que está por el norte de la ciudad y está pegada a Naucalpan, y lo único que quiero decirles es Annyeonghaseyo. Y bueno, ya con esto tengo que despedirme y agradecer a nuestros sponsors, Atomy, productos coreanos de uso frecuente. Muchísimas gracias, y también no se les olvide leer el periódico Unificación Cultura Corea del mejor centro de estudios de idioma coreano, el Centro Cultural de Lenguaje Coreano en México. Yo soy Andrea Elena y esto fue Corea en 10 minutos para Conciencia Coreana de la agencia Conciencia Network. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula, que recuerden va a ser la continuación del cine a partir de la década de los 70. 고맙습니다. 안녕. Agencia Conciencia Network presentó